¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos al Espejo. Hace rato que no estaba con nosotros, a pesar de que los teléfonos se caen permanentemente preguntándome ¿cuándo vas a tener a César Vidal en el estudio? Pues aquí está César Vidal, uno de los más importantes escritores de la lengua, historiador, periodista y además abogado. Así que gracias de verdad por compartir con nosotros. No, es un placer. Tú sabes que venir aquí siempre es muy grato. Pero estás muy solicitado, veo, ¿no? Porque estás hecho, como dicen ahora, viral cada vez que haces uno de los comentarios. Y mi primera pregunta, ya la has respondido en las redes, pero quisiera tenerla aquí de cerca, es ¿hubo o no hubo fraude? Yo creo que a estas alturas es imposible negar que ha habido un fraude, que ha sido un fraude masivo, que ha sido un fraude que afecta a distintos estados, que ha sido un fraude susceptible de que efectivamente se produzca un resultado electoral distinto del que muchos medios de comunicación se han precipitado a anunciar y que además es un fraude no solamente probado, sino que apunta incluso a injerencias extranjeras. Hay mucho que mover aquí, pero efectivamente yo creo que ahora mismo, por volver al tema de las pruebas, primero hay pruebas testificales, las pruebas de gente que, por ejemplo, dice cómo llegaron votos masivos después de que se habían cerrado los precintos, de cómo se cambiaron las fechas de los votos por correo para que pudieran entrar, de cómo en un momento determinado hubo gente que pudo votar sin ningún tipo de identificación, de cómo hubo gente que no estaba en el censo electoral y sin embargo se les permitió votar como si estuvieran en el censo, en las listas electorales. Esto no tiene vuelta de hoja. Aquí hay una serie de testigos que yo diría que en estos momentos se cuentan por decenas y que están en varios estados. Creo que también es indiscutible el papel que aquí ha jugado Dominion. Dominion, en última instancia, es un tipo de cuento, de recuento de votos electorales que está más que testificado y acreditado, que se creó sobre todo para que Hugo Chávez pudiera falsear elecciones después de que sufre su primer revés electoral a principios de este siglo XXI y de hecho, por si alguien piensa que esto es algo conspiranoico, extraño, tengo que decir que ahora mismo en Filipinas, en los tribunales hay dos elecciones al legislativo filipino de 2 años distintos que tienen que ver con la utilización de Dominion, es decir, la idea de que efectivamente tiene un software que es muy fácil de manipular desde fuera o manipular desde dentro y que permite falsear unas elecciones. Yo creo que ese segundo elemento es un elemento que a estas alturas no se puede negar. Y luego hay un tercer tipo de pruebas que son sobre todo pruebas de tipo documental, como pueden ser, por ejemplo, esas grabaciones de vídeo donde se ve que a los interventores republicanos no se les dejó acercarse a ver el recuento de los votos, no se les dejó participar en el recuento de los votos, incluso a veces hasta se cerraron los recintos donde estaba teniendo lugar el recuento de los votos y solo contaron los demócratas. Es decir, estos son algunos de los aspectos que a mí me parece muy difícil negar a día de hoy. Y creo que en el aire está si efectivamente, además aquí hemos tenido una labor de hacker iraníes, hemos tenido una labor de hacker chinos, yo creo que ahí hay indicios, pero no pisamos un terreno ni mucho menos tan firme como en el resto de las cuestiones de las que estamos hablando. ¿Esto es demostrable desde el punto de vista judicial? Porque vemos que rechazan uno tras otro los casos interpuestos ante la Corte. Yo creo que sí es demostrable desde un punto de vista judicial y lo que sucede es que seguramente donde vamos a terminar en algunos de estos casos es en el Tribunal Supremo. Es decir, hay un procedimiento que existe en Estados Unidos, como en otros países, donde efectivamente el tribunal que está en un nivel inferior puede rechazar las pretensiones del demandante, el demandante puede recurrir, puede apelar y eso pasa hasta que llega a la última instancia. Yo creo que en algunos casos esto se va a solucionar seguramente a escala estatal y creo que hay casos donde posiblemente vamos a llegar al Supremo. No sería la primera vez que esto sucede en la historia de los Estados Unidos, por otro lado. O sea, nadie debería sorprenderse porque esto es algo que ha acontecido con anterioridad en este país y esa es una de las posibilidades. ¿Existe alguna manera práctica, realista, de que haya un segundo mandato de Trump?
Sí, yo creo que hay posibilidades de que haya un segundo mandato de Trump y yo creo que hay varias vías. Es más, yo creo que el equipo jurídico de Trump está jugando con distintas vías para conseguir ese segundo mandato y creo que fuera del equipo jurídico de Trump hay gente, como es el caso de Sidney Powell, que es todavía más ambiciosa en cuanto a la meta a la que quiere llegar. El equipo jurídico de Trump, yo creo que a estas alturas resulta evidente que lo único que desea es que de alguna manera, demostrado el fraude, finalmente Donald Trump tenga un segundo mandato. Y eso va a suceder a través de dos vías en las que están trabajando en paralelo. O bien lo que sucede es que efectivamente determinados estados, al final se establece que Biden no ganó porque hubo un fraude en esos estados y por lo tanto el voto electoral, los compromisarios se le atribuyen a Donald Trump, o bien lo que sucede es que eso no se llega a certificar, finalmente el Congreso, de acuerdo con la 12ª enmienda, es el que tiene que decidir quién es el presidente, pero como el Congreso no vota en esos casos por congresista, sino que vota estado por estado, sería previsible que Donald Trump continuara con un segundo mandato como presidente. Yo creo que esa es la estrategia que sigue fundamentalmente el equipo que capitanea Giuliani. Ahora, hay otros grupos que en estos momentos también están en la línea de demostrar que ha habido un fraude electoral y que además pretenden que la cosa vaya más allá. Por ejemplo, Sidney Powell no solamente está convencida de que Donald Trump ganó de manera aplastante las elecciones y que esto tiene que quedar establecido. Además, persigue que vaya a la cárcel mucha gente. Es decir, gobernadores de estados demócratas, el secretario de Estado de algún estado demócrata, incluso el mismo Biden o gente del equipo de Biden. Y aquí digamos que la ambición de Sidney Powell en cuanto a lo que serían las metas finales va mucho más allá de la del equipo jurídico de Trump. Y yo creo que a medida que van pasando los días y se van acumulando las pruebas y las acciones judiciales, queda muy claro que la ambición del equipo de Trump prácticamente quedaría limitada a eso. Es decir, nosotros lo que queremos es que haya un resultado justo de las elecciones, que no se produzca un fraude y que sea imposible en el futuro. En el caso de Sidney Powell y de las entidades que la respaldan, la idea no solamente es que haya un resultado justo y esto no se repita, sino que además determinadas personas acaben dando con sus huesos en la cárcel. ¿Y si no sucede así? Pudiera no suceder así. Es decir, ¿qué va a pasar? Bueno, si efectivamente no sucede así, habría dos posibilidades, yo creo. Una de las posibilidades es que efectivamente se produzca una certificación de los distintos estados que otorgue una mayoría de voto electoral de compromisarios a Biden y por lo tanto Biden fuera finalmente proclamado vencedor en estas elecciones. Esa es una posibilidad. Habría otra posibilidad y es que eso no se produzca, pero cuando llegaran al Congreso, de alguna manera, alguno de los estados republicanos decidiera que en vez de votar por Trump, por razones diversas, decide respaldar a Biden y entonces Biden saliera también del Congreso. Esto es improbable, pero yo diría que no es imposible. Con lo que hemos visto en las últimas semanas, casi nada es imposible. ¿Qué pasaría a nivel, como sociólogo, ¿no? Si de repente, ¿cómo reaccionaría el bando demócrata si sucede algo así? Dicen, no, hay fraude, el presidente es Trump. Bueno, yo creo que el bando demócrata va a haber un sector que aceptaría la derrota y va a haber un sector que se va a alegrar de la derrota de Biden. Esto puede sonar extraño, pero a mí me consta que hay un sector del Partido Demócrata que está muy preocupado por la deriva socialista del partido y recibiría con agrado una derrota de Biden. ¿En el Partido Republicano Trump no tiene también oposición? Sí, yo también creo que la tiene. Y es una oposición por razones diferentes, pero yo creo que también se da. Esa deriva socialista, en caso de... Yo soy de los escépticos que cree que revertir esto es muy complicado, que llegue este nuevo equipo a la Casa Blanca, ¿es una exageración o va a Estados Unidos de alguna manera a largo o mediano plazo hacia el socialismo europeo, digamos? Bueno, vamos a ver, yo no soy tan optimista porque yo no creo que el ala socialista del Partido Demócrata sea una socialdemocracia europea. Es decir, por mucho que Bernie Sanders insista en que esto sería el sistema sueco, el sistema escandinavo, etcétera, es mucho más radical que lo que son los sistemas de la socialdemocracia europea. De hecho, por ejemplo, en Suecia, los socialdemócratas que han gobernado durante mucho tiempo y han gobernado democráticamente hace rato que dejaron... Desde
hace años, además, ellos mismos dieron marcha atrás de muchas de sus iniciativas en materia de educación, en materia de impuestos, etcétera, porque de pronto dijeron, bueno, estaban quebrados. Y estamos hundiendo el país. Es decir, económicamente esto no se puede mantener y además no da buenos resultados. Por ejemplo, en el caso de la educación, es curioso que la marcha atrás del intervencionismo educativo en Suecia lo dieron los propios socialdemócratas porque dijeron, estamos destruyendo el sistema educativo sueco, y en vez de educar a los niños suecos y a los universitarios suecos para que pueda desarrollarse el país, lo que estamos consiguiendo es exactamente todo lo contrario, y dieron marcha atrás. Ese realismo yo no lo espero del ala socialista, muy dura además del Partido Demócrata. Ahora, ¿ese ala socialista puede imponerse? Yo creo que hay indicios muy preocupantes de que puede imponerse. El primer indicio es que de las tres alas, de los tres grupos en que se divide ahora el Congreso de los Estados Unidos, el Partido Demócrata en el Congreso de los Estados Unidos, el más poderoso es el socialista. Es decir, el ala derecha, que es... La idea de que en Estados Unidos no es socialista, que eso es una locura de los cubanos de Miami, que por cierto lo he visto en boca de mucha gente a lo largo del país, no sé por qué siempre nos culpan a nosotros, ¿no? Yo supongo... ¿No es una fantasía? Bueno, no, en absoluto. Vamos a ver, en estos momentos, de los tres grupos en que se divide la representación demócrata en el Congreso, el grupo más fuerte son los socialistas. Hay un pequeño grupo que ha quedado muy capitidisminuido, entre otras cosas porque los socialistas le pusieron la proa, que eran los Blue Dogs. Los Blue Dogs era el ala derecha de los demócratas, bueno, gente más moderada, partidaria de llegar a acuerdos bipartidistas con los republicanos, y la han ido triturando conscientemente. El ala central, que es gente dinosaurios de la política demócrata, es decir, ahí estaría Pelosi, pero estaría Biden, etcétera, es gente que a mi juicio con mucha prepotencia y con mucha imprudencia piensa que va a cabalgar al tigre socialista. Sí, fíjate que La Habana ha dicho así descaradamente, Biden es el presente pasado, Kamala es el presente futuro. Cuando regresemos de la pausa, quiero que me expliques qué es la Agenda 2030. ¿Está bien? Por supuesto. Ya volvemos. Muy bien, continuamos hablando con César Vidal, siempre agudo, inteligente, provocativo de alguna manera, y eso es interesante, ¿no? A mí me aburre un poco caminar siempre por los mismos trillos porque es como el ajedrez predeterminado, ¿no? Sí. Pero te escuché hablar de la Agenda 2030. No entendí bien, ¿qué es eso? Vamos a ver, la Agenda 2030 es la forma que la agenda globalista ha tomado en Naciones Unidas y que tiene unos objetivos que suscribe, por ejemplo, el Foro Económico Mundial, que se va a reunir en enero y va a iniciar lo que ha llamado el gran reseteo de la economía. Es decir, gente que no ha sido elegida por nadie, que no representa a ninguna nación, que son grandes intereses, de pronto han decidido que nos van a resetear la economía a todos. ¿Esto qué significa de cara a Estados Unidos? Y hablando de las elecciones presidenciales, esto significa que si efectivamente Trump tiene un segundo mandato, van a tener enfrente a Donald Trump, porque Donald Trump dejó muy claro en un discurso histórico que el gran enfrentamiento actual es entre patriotas y globalistas, y él no va a aceptar una agenda globalista que, entre otros objetivos confesos, o sea, esto no es una especulación, lo han dicho explícitamente, tiene que para el año 2030 Estados Unidos deja de ser la primera potencia mundial. Hay un vídeo que yo he reproducido en mi página, en cesarvidal.com, del Foro de Davos, además. O sea, es de ellos mismos. ¿Qué es el Foro de Davos? El Foro de Davos es el Foro Económico Mundial, se le suele llamar el Foro de Davos porque... ¿No tiene nada que ver con el Foro de Sao Paulo? No, no tiene nada que ver. Pero hay un foro una de carácter económico, ¿no? No en el sentido de que, bueno, es la gran... El Foro de Sao Paulo es más guerrillero, vamos a ver. El Foro de Sao Paulo es un intento de reconstruir la izquierda después del desastre de la Unión Soviética, el desplome de la Unión Soviética, etc. El Foro de Davos es un intento de marcar la economía y la sociedad en todo el mundo. Y si, por ejemplo... ¿No suena a una teoría conspiracionista eso? No, insisto en este vídeo. Ellos han emitido un vídeo que dura apenas 2 horas, insisto, en mi página web, en cesarvidal.com, se puede encontrar, en el que dicen lo que va a ser el mundo en el 2030. La primera afirmación es muy clara: no tendrás nada y serás feliz. Es decir, se acabó la propiedad privada. You'll own nothing and you'll be happy. Es la frase literal en inglés. No tendrás nada y serás feliz. El primer aspecto hacia el que vamos es esa supresión de la propiedad privada para la mayoría. Otro de los aspectos, no recuerdo ahora si es el tercero o el cuarto, es que Estados Unidos deja de ser la primera potencia mundial.
¿Y cuál va a ser la primera? Se supone que va a ser un conjunto de países, pero ¿China? no lo expresa teóricamente. Pero en cualquiera de los casos, lo que es el objetivo es que Estados Unidos deje de serlo. Yo tengo que hacerte caso porque cuando no había empezado la pandemia, aquí teníamos una discusión y tú dijiste el verdadero peligro para Estados Unidos es China. Y Es que no tengo ninguna duda. Se ha cumplido de una manera vamos a ver, terrible, ¿no? Eso es algo que yo llevo diciendo hace más de 20 años y después de visitar... No es Rusia, es China. No, y después de visitar muchas veces China, que tú sabes que en el último lustro yo he viajado mucho a China, es que no me ha quedado la menor duda. Pero evidentemente el foro de Davos tiene ese objetivo. Luego cuenta otras cosas. ¿Cómo van a hacerlo? ¿Cómo van a lograr que Estados Unidos deje de ser la primera potencia económica lo podemos del lograr mundo? de varias formas. Tiene que ser desde dentro. Y esto, bueno, claro, pero en este sentido Trump también es muy claro. Hace 2 semanas, en una reunión del G20, Donald Trump decía que él no iba a regresar al Acuerdo de París, porque el Acuerdo de París realmente lo que pretendía no es que viviéramos en un mundo limpio de contaminación, sino que lo que pretendía era hundir económicamente a los Estados Unidos. Y la prueba de eso, que es de sentido común, es que Estados Unidos se obligaba a una serie de condiciones a las que no se obligaba ni China ni India. ¿Cuál es el sentido de que en un acuerdo que es internacional y se supone que todos tendríamos que someternos a las mismas condiciones, las condiciones para la economía americana sean mucho más duras y mucho más severas que para China, que contamina muchísimo más, o para India, que también contamina muchísimo? Y evidentemente ese es uno de los objetivos. Y yo creo que ahí Trump, no sé si por él mismo o por sus asesores, pero da absolutamente en la diana. Si nosotros entramos dentro de esa agenda globalista, dentro de esa agenda 2030, vamos a avanzar hacia formas socialistas y Estados Unidos va a perder su papel hegemónico. Yo me imagino que en La Habana o en Caracas o en Teherán estarán encantados. Pero lo que puede suceder en este planeta, si Estados Unidos pierde su papel hegemónico, es algo que, bueno, puede provocarnos las peores pesadillas. El ataque, disculpa la interrupción, a la empresa que se hace aquí, y lo notas a través del tema de la discusión sobre los impuestos, ¿no? De que, como si la prioridad fuera que el Estado recaudara más dinero y no que la empresa creciera y generara trabajo limpio, para no decir trabajo falso, hecho a través de infraestructura, etcétera, etcétera. Ese ataque a la empresa a mí me parece muy ideológico, ¿no? Bueno, pero es que estamos en esa situación. Vamos a ver, nosotros vamos avanzando en Estados Unidos hacia direcciones que coinciden con esa Agenda 2030 y que finalmente implican otra forma de socialismo. Es decir, seguramente no vamos a ver banderas rojas, salvo de manera excepcional, o la hoz y el martillo inicialmente. Bernie Sanders parece incluso un abuelito bondadoso si lo comparas con Fidel Castro, con Daniel Ortega o con Nicolás Maduro, pero efectivamente las metas son esas. Ahora, esas metas se van a implementar en caso de que Biden llegue a la Casa Blanca. Biden dijo durante la campaña electoral, no yo, no otros analistas, él dijo que la primera cosa que iba a hacer en el momento en el que él entrara en el despacho Oval era que Estados Unidos regresara al Acuerdo de París. Bueno, ese Acuerdo de París implica una coz sobre la economía de este país verdaderamente pavorosa y un daño para algunos estados, como puede ser el caso de Texas, como puede ser Pensilvania, estados que están muy vinculados a la producción de petróleo, verdaderamente apocalíptico. Y esa es una realidad. Y, insisto, esto no es mi interpretación particular. Cualquiera que vea ese foro, vea ese anuncio, ese vídeo, es 1 minuto y medio nada más de vídeo, diciendo lo que va a ser el mundo en el año 2030, tiene una realidad totalmente socialista. Felices sin nada, ¿no? Como en Cuba, son felices sin nada, exactamente, no van a tener nada, van a ser muy felices y una de las medidas va a ser que efectivamente Estados Unidos deja de ser la primera potencia mundial. Los que estudiamos en las escuelas marxistas de Cuba, nos maleducaron en ellas, recordamos cuando ellos definían a nosotros como niños en este adoctrinamiento qué era el socialismo, que era el camino hacia la fase superior, que era el comunismo, era los medios de producción en manos del Estado. A veces decían del pueblo para aflojar, ¿no? Y entonces aquí hay una discusión sobre... Yo creo que han cambiado la estrategia. Se han dado cuenta que no necesitan tener en sus manos los medios de producción si pueden expoliarlos a través de los impuestos, a través de un montón de regulaciones, de un montón de compromisos éticos, llámese ambientales, sociales, etcétera, y no tener un techo a la deuda.
¿Tú crees que que se aventuren así, se tiren por ese barranco? Bueno, yo creo que va a haber una política de dificultar cada vez más la vida de las clases medias. Es decir, esto para mí es muy obvio y las clases medias pues va desde el señor que está en el supermercado trabajando a lo que pueden ser profesionales, como puede ser un médico, un arquitecto, un abogado, etcétera, con la diferencia que hay, pero estamos hablando de clases medias. Las clases medias van a tener una presión impositiva cada vez mayor y va a haber un empobrecimiento, y esto en Europa, en algunos países, ya es un proceso tremendamente avanzado. Y lo que vamos a ver, por otro lado, es cómo esas clases medias, con sus impuestos, van a mantener grandes programas públicos que no van a servir de nada, salvo para gastar el dinero y crear clientelas electorales. Y, por ejemplo, el Green New Deal no es nada más que un gigantesco programa para expoliar y saquear a las clases medias a través de los impuestos y crear inmensas clientelas electorales que te mantengan en el poder. Y esto no es algo nuevo, no lo va a inventar Biden ni el Partido Demócrata. Esto tiene precedentes en otros países. Y aquí también, Roosevelt, cuando uno entra, hay quien se molesta. Hay una profesora de Georgetown University que se tomó el trabajo de llamar a la dirección del canal porque yo había insinuado el socialismo en el gobierno de Franklin Delano Roosevelt. Bueno, Roosevelt consiguió retrasar la salida de la Gran Depresión, en contra de lo que piensa la gente, que es que el New Deal nos sacó de la Gran Depresión. No estoy tan solo en ese argumento, pero esa es una cuestión que ahora mismo, en términos económicos, no se puede discutir. O sea, hoy en día no existe la menor duda, está más que documentado, que Estados Unidos hubiera salido antes de la Gran Depresión sin la política intervencionista del New Deal, y al final consiguió salir de la Gran Depresión por la Segunda Guerra Mundial. Aquí apoyamos a la empresa, por lo tanto vamos a comerciales. Muy bien. Si no, no cobramos. Ya volvemos. Siempre interesante y polémica la conversación con César Vidal. Todo esto tú narras, a mí lo que me preocupa es que puede ser con el apoyo popular. La prueba es que acabamos de aprobar $15 de salario mínimo justo para castigar a las empresas que han sido castigadas por la pandemia. Bueno, esa es otra de las medidas demagógicas, esas subidas del salario mínimo, que claro, que de pronto le dicen que se lo van a subir, se pone muy contento. Se sabe, está testado en todo el mundo, que tiene una consecuencia en destrucción de empleo. Y ahora peor. Vamos a poner en la próxima boleta, ¿quieres una casa con piscina? ¿Qué tú crees que dirá la gente? ¿Sí o no? Sí. Qué bien. Bueno, César Vidal, como siempre, esta es tu casa cuando quieras. Ha sido un placer. Y el placer es mío. Nos vemos mañana aquí en El Espejo.